Vamos. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó, resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí doy buenas de gran gozo para todo pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Allá en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Verlos dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lucas 2, del 17 al 20.
es todo ya lo que presentaron los chicos para Navidad ahorita. Bueno, hermanos, damos muchas gracias a Dios porque ya este año de actividad ya con la iglesia infantil vamos a seguir teniendo los domingos restantes para poder preparar ya la siguiente participación de los niños. Nada más les pedimos a los papás su apoyo porque hoy vamos a ensayar con el coro Sion. Los niños, gracias a Dios, van a tener la oportunidad de participar con ellos en su concierto del próximo domingo, entonces van a ensayar hoy a las 12. Para que se queden con ellos, por favor. Sí, damos muchas gracias a los maestros. Yo estaba sentado aquí. Yo creo que los maestros estaban esforzados más en el programa que los niños. Y la verdad es que los maestros aprendieron tanto como los niños. Están haciendo un trabajo muy importante. Se puede pensar, de aquí a 50 años van a recordar las palabras de la Biblia que memorizaron ahora. Cuando están en el tránsito van a recordar los himnos que cantaron ahora. Es una parte muy importante de incorporar a ellos en la iglesia. Porque en nuestra iglesia, la escuela dominical, es decir, de iglesia infantil, es una parte importante del ministerio de la palabra. No es para el entrenamiento de los niños, no es una forma de cuidarlos placenteros mientras los papás están haciendo otras cosas, sino es una parte importante del ministerio de la palabra. Y todos los maestros son parte del equipo ministerial en cuanto a estos niños. Entonces, fue muy placentero para nosotros y estamos todos muy agradecidos con ustedes por el trabajo que están haciendo. Y ustedes lo hicieron muy bien. Entonces vamos a esperar que lo haga de nuevo el año que viene. ¿Vale? Abren sus Biblias, por favor, en la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 4. Gálatas 4. Gálatas 4. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los juramentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los versículos 4 y 5, muy conocidos y muy importantes. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pues estamos en Navidad. Todos lo sabemos. Nos hace recordar la televisión, la radio, los periódicos, los letreros en las calles y los folletos que van llegando a nuestra casa de las tiendas y los negocios y cosas por el estilo. No hay nadie que pase más que 2 o 3 días de diciembre y sabemos que estamos en la Navidad. Todo el mundo habla de la Navidad. Si uno va por la calle, se menciona la Navidad. Y podemos preguntar, ¿qué es la Navidad? Si tuviésemos explicar y decir con claridad qué es la Navidad, ¿qué diríamos? Todos sabemos qué es la Navidad. Navidad, es cuando los ángeles venían a cantar los pastores. Es cuando los reyes magos hicieron viaje. Es cuando este rey Herodes mandó unos soldados muy valientes para matar niños. Y es cuando María y José tenían que hacer el viaje. Y es cuando el mesonero no tenía lugar, entonces dejó a María dormir en el pesebre. Yo me acordaba hace bastante tiempo, en el primer semestre de la universidad, tenía que tomar un curso que se llamaba Lógica, ¿no? Y el profesor quería enseñarnos qué es una definición y la importancia de hacer definiciones. Entonces hizo algunas preguntas a los estudiantes. ¿Qué es esto? ¿Qué es el matrimonio? Y le dice, matrimonio es cuando. No. Una definición no es cuando. Y con algunas preguntas nos hizo entender de que las definiciones, la posibilidad de pensar lógicamente, no son un cuándo. Sí tiene que ver con una esencia, con una explicación. Tiene que ver con entendimiento, con algo de comprensión de cuál es la naturaleza de esto. Entonces empezó a definir la definición y mostrarnos tan importante es
tener una correcta, o a veces unas correctas definiciones de algo para que podamos pensar correctamente de este algo. Esto podemos aplicar a la Navidad. Por la manera de decirlo, ustedes me entendieron cuando empezamos a hablar de la Navidad como una serie de cuándos. No cabe duda de que todo esto tenía que ver con la Navidad. Pero la visita de los magos, el trabajo de los pastores, el canto de los ángeles, el viaje a Egipto, todo tenía que ver con la Navidad. Y lo celebramos, y lo mencionamos. Y en las iglesias hay sermones alrededor de estas cosas. Pero ninguna de estos eventos, ningún episodio de la Navidad explica, nos dice qué es la Navidad. La Navidad es tan grande, tan importante, tanto multifacética que se puede explicar de distintas maneras. Pero tenemos que decir cosas que llegan a la esencia de la Navidad. Y tenemos que pensar en eso, porque nos importa tener un concepto correcto de la Navidad, que es mucho más que una combinación de acontecimientos, sino tiene que ver con su propia naturaleza. Hoy, entonces, utilizando el pensamiento de Pablo, queremos dar por lo menos una respuesta parcial a nuestra búsqueda, a nuestra definición. ¿Qué es realmente su naturaleza, su esencia? ¿Qué es la Navidad? Y ponemos como una definición, quizá no completo y total, parcial, pero que nos indica cuál es la naturaleza, la esencia de la Navidad. Y decimos, la Navidad es la respuesta de Dios al pecado. La Navidad, la respuesta de Dios al pecado, perdón. La respuesta de Dios al pecado. Posiblemente la palabra respuesta no es la más completa, más correcta, pero tenemos que utilizar el lenguaje de acuerdo con nuestra capacidad. Tiene que ver con cuando Dios trató del pecado. Cuando Dios nos dio la orientación de Él hacia el pecado y a su pecado. La respuesta, la actividad, el proyecto de Dios al pecado. Y vamos a ir a Pablo, el gran teólogo, el magnífico misionero. Lo que él dijo acerca de esto. Porque en los versículos que hemos leído nos habla precisamente de esto. Lo que hizo Dios en respecto al pecado. Empiece con esa idea de el cumplimiento del tiempo.
En esta semana acabamos de terminar un curso sobre el pensamiento de Pablo. Y cuando empezamos a estudiar el pensamiento de Pablo, decíamos de que este era el meollo del pensamiento de Pablo, la base en todo lo que decía acerca de la estructura de su pensamiento tiene que ver con el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Pablo aquí lo compara con un niño que en cierto sentido no tiene derechos, tiene que obedecer hasta que llega a cierta fecha. El cumplimiento del tiempo. Y luego es Señor de todo. Y Él decide por sí mismo. Y nosotros también, en nuestra cultura tenemos una fecha. 18 años. Entonces, ya, hay un cambio. Entonces, Pablo indica aquí de que en la historia de las actividades de Dios, en la planeación de Dios de cumplir con sus proyectos, de cumplir con lo que había anunciado, hasta en detalle, de hacer precisamente lo que había dicho que iba a hacer cuando llegó esta fecha, el cumplimiento del tiempo. En el lenguaje original se puede decir cuando el tiempo se cumplió, como si el tiempo estaba involucrado activamente en todo este proceso, el proceso de Dios, la orientación, para decirlo así, de sus actividades. Y en cuanto al pecado, nunca, si vamos a ser cristianos y comunicar la